Buenas noches, amados hermanos y amigos que están en sintonía desde la plataforma de YouTube. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para iniciar este servicio. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, y no le dejamos de dar gracias por los medios tecnológicos, Padre, que usted ha puesto a nuestra disposición para alabar y bendecir tu nombre. Le pedimos y le rogamos que este tiempo sea solamente apartado para ti, Padre eterno, de cada uno de nosotros. Podamos apartar este tiempo para alabarte y escuchar tu palabra, Padre. Le rogamos y le pedimos que usted abra nuestro corazón para recibir tu palabra y que usted dirija todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar de nuestro primer himno, que es el motivo de nuestro vivir. Cantamos del himno Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor, y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Ahora pasamos al tiempo especial de la presentación del himno Su Gracia es Mayor. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Bueno, amados hermanos y hermanas, cada día más tenemos que afianzarnos en Dios, confiar y confiando en su gracia. Como les había hablado domingos anteriores, prácticamente semana tras semanas recibimos algún tipo de noticia difícil,
dolorosa. En esta semana que transcurre, ustedes saben el fallecimiento de padre del hermano Joel, el cuñado de nuestra hermana Diosdelín, y así cada semana podemos poner ejemplos de noticias difíciles, un hermano quizás enfermo, y así van las cosas. Por eso vemos cada día la necesidad de nosotros mirar a Dios, confiar en Dios y esperar en Dios, porque solo su gracia nos puede sostener. Como dice este himno, solo tu gracia me ha sostenido. Pero también, como dice nuestro himno lema, su gracia es mayor. Así que una vez más les animo y les invito a cantar este himno, meditando en cada una de las dificultades que hemos atravesado en lo personal, en lo particular, pero también pensando en aquellos hermanos que han estado pasando por el fuego de la prueba o de la tentación, por el sufrimiento, para que el Señor también a ellos le dé su consuelo especial y podamos todos entender que su gracia es mayor. Cantemos del himno, su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Antes de pasar al tiempo de los avisos, cantaremos del himno Oh amor de Dios. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me sanó, libre la voz y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Ha llegado el momento de tener las informaciones. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Damos gloria a nuestro Dios una vez más en esta noche por el privilegio que nos da de tener comunión con Él y los unos con los otros a través de este nuestro canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo.
Una vez más, en el día de hoy será predicada la palabra de nuestro Dios. Cantaremos himnos que glorifiquen a nuestro Señor, cánticos espirituales, como nos manda la palabra de nuestro Dios. De manera que para otras informaciones, tenemos que para este fin de semana, de acuerdo al nuevo horario del toque de queda, el toque de queda inicia a las 6 de la tarde con 3 horas de circulación, lo mismo que los días de semana. Eso significa que tendremos, gracias a Dios, la oportunidad de reunirnos en nuestro evangelismo personal los sábados a las 4 de la tarde. Así que ya saben todos, hermanos, a las 4 de la tarde este sábado tenemos evangelismo personal y nos reuniremos allá en el templo. Para otras informaciones, sigamos orando al Señor por nuestros adultos mayores, de manera que el Señor les siga guardando y protegiendo a cada uno, como lo ha hecho durante todo este tiempo difícil en cuanto a la salud que ha atravesado no solamente nuestro país, sino el mundo. Sigamos siempre llevando en oración a nuestra hermana Ruth, allá en España, que por medio de nuestras oraciones siempre nos sentimos más cerca, siempre nos sentimos regocijados el orar los unos por los otros, igualmente como lo hacemos por nuestra hermana Ruth y Eliel. Asimismo, oren por los demás hijos, no solamente Eliel, sino Alberto, Kewi. Oremos por la salvación de ellos también. Oremos para que nuestro Dios siga sosteniendo y manteniendo fiel a nuestra hermana Ruth Pérez. También a nuestras hermanas Solandi y Milenia y Alberto allá en España. Oremos por ellos, por su papá también, don Alberto, y oremos también por nuestra hermana Anita aquí en Santo Domingo. Igualmente, hermanos, quiero que sigamos orando al Señor para que el Señor siga trayendo consuelo a nuestro hermano Joel Dual. Como ustedes saben, el domingo pasado el hermano Joel perdió a su padre. Nosotros, algunos hermanos, fuimos después del culto, fuimos al hospital Moscoso Puello para allí por lo menos saludar al hermano Joel y expresarle nuestras condolencias. Igualmente, antes de él salir en la ambulancia, pudimos orar con él y con el chofer. Así que su padre fue enterrado el lunes allá en su pueblo natal. Así que oremos por Joel para que el Señor le siga consolando. Igualmente sigamos orando al Señor por la hermana Diosdelín, por el hermano Nafis, por el hermano Ismael. Oremos por la familia completa de nuestra hermana Diosdelín, por la pérdida del esposo de su hermana Bernarda. Como ustedes saben, estábamos orando por él, pero por la gracia de Dios, Dios usó también de manera poderosa a la hermana Diosdelín para ganar esta alma para Cristo. Y por la gracia de Dios sabemos que murió en el Señor. Eso nos trae bastante consuelo y sé que también a la familia, especialmente a nuestra hermana Diosdelín. Oremos por consuelo para que así igualmente el Señor siga trayendo salvación a la familia de nuestra hermana Diosdelín. Bien, amados hermanos, entonces vamos a continuar con el resto del culto. No dejemos de orar los unos por los otros. Oremos por los hermanos que cada día tienen que salir bajo estas condiciones difíciles a sus trabajos. Pero oremos también por aquellos que también están trabajando desde su casa. Oremos por la estabilidad laboral de cada uno de los hermanos. Igualmente, oremos para que el Señor guarde nuestro país, le dé sabiduría a las autoridades para tomar decisiones correctas y a tiempo en cuanto especialmente a esta pandemia del coronavirus. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Antes de tener el tiempo especial del estudio bíblico de la palabra del Señor de esta noche, cantamos del himno "Oh, qué amigo nos es Cristo". Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra
Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Ahora pasamos al tiempo especial de la presentación del himno Su Gracia es Mayor. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes de manera especial. Asimismo, deseamos que los amigos que puedan estar escuchando o escuchar en un futuro el estudio de la palabra de Dios basado en Apocalipsis, deseamos nosotros que ustedes, amigos, puedan comprender estas palabras, que Dios abra los ojos de sus respectivos entendimientos para que ustedes puedan llegar a la salvación que solo es posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy, miércoles 16 de junio del año 2021, damos cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro culto de oración y estudio. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis y nos vamos a basar en los versículos 4 y 5. Así que por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 4. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:4 y 5. Amados oyentes, en una ocasión, cuando yo estaba en cuarto de reforma, en el bachillerato, cuarto de reforma, había liberado la mayoría de las materias aquel año y hubo materias que los profesores no dieron liberación. Pues bien, en esas materias que los profesores no dieron liberación, tuve que examinarme. Pues había profesores que nunca daban liberación a ningún estudiante por más buenas que fuesen las notas. Había liberado la primera materia que tocaba esa mañana, no tuve que examinarme. Luego, cuando voy a la segunda materia, llegué muy temprano ese día. Vi a dos de mis compañeros ayudando ilegalmente a otra persona que se estaba examinando en nuestro curso. Estos fueron sorprendidos. Yo me encontraba allí, vi los actos, aunque no fui partícipe de estas cosas, sin embargo también me llevaron a la dirección por cuanto yo estaba allí en el nivel cerca de ellos y ellos eran mis compañeros. Cuando estamos en la dirección, recuerdo que frente al director del liceo, quien era César Cáceres Castillo, recuerdo sus palabras cuando fuimos presentados por la profesora. Él dijo: bueno, las cosas que ustedes hicieron, las consecuencias vienen como quiera.
yo, un jovencito de unos 13 o 14 años, estas palabras me asustaron, puesto que yo era inocente. Gracias a Dios se descubrió todo fue aclarado y los 2 compañeros míos pagaron las consecuencias y yo fui liberado. Pero las palabras del profesor César Cáceres Castillo fueron: las consecuencias vienen como quiera. Esto me hizo pensar en ese momento y a través de los años frases que nunca se me ha olvidado, de que las consecuencias vienen como quiera. Delante de Dios las consecuencias vienen como quiera. Y aquí en Apocalipsis 4 vamos a ver y estamos viendo la preparación del trono de juicio, porque las consecuencias del pecado del hombre, los juicios vienen como quiera. Y es por eso que esta noche nosotros hemos dado como título al estudio de esta noche el trono de juicio y de vigilancia inminente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en tus manos nos ponemos, Señor. Si no es contigo, si no es bajo tu dirección, si no es bajo el cuidado y las palabras que tú nos des, preferimos no dar ningún estudio. Mas confiamos que lo hacemos en tu nombre y que tú eres quien nos dirige, Señor. Por eso rogamos, úsanos, danos tus palabras, Señor, las palabras que los oyentes necesitan oír, en especial aquellos que la quieren poner por obra para edificación del cuerpo de Cristo y salvación de los que no te conocen. Por favor, estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 4 de Apocalipsis 4 dice así: Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La palabra de Dios dice allí: y alrededor del trono. Esta expresión griega, klikotem, significa en un círculo redondo, es decir, los ancianos estaban en derredor del trono de Dios en forma circular, le daban la vuelta en círculo al trono del que estaba sentado allí, al trono principal. El número 24 no se repite en otra parte del Apocalipsis, pero sí la encontramos en combinación de 12 más 12. Esto ocurre en el capítulo 21, cuando dice el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La palabra, dice aquí la palabra de Dios, y 24 ancianos. El número 24, hemos dicho, no se repite en el Apocalipsis. Sin embargo, luego dice 24 ancianos, sigue diciendo este versículo, y menciona que eran ancianos. Ancianos es la palabra griega utilizada aquí, presbúteros. Presbúteros. Es decir, esta palabra en el griego significa un miembro del Sanedrín. También significa un hombre maduro que tiene un juicio experimentado, es decir, experiencia. Un anciano de una asamblea cristiana, también se puede emplear este término para un anciano de una asamblea cristiana. También este es uno de los 3 términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a pastor, como son 3, pastor, anciano y también presbítero. También conocemos que entre los cristianos, los que
presidían las asambleas, es decir, las iglesias, también eran denominados con esta palabra griega que es presbústeros, que en nuestros días decimos prevísteros. Pues bien, esto lo vemos en Hechos 11:30, en Hechos, el capítulo 14, versículo 23, aparece 4 veces en Hechos 15, aparece una vez en Hechos 4, aparece en Hechos capítulo 21, también en Primera de Timoteo aparece 2 veces en el capítulo 5, versículos 17 y 19, en Tito capítulo 1, versículo 5, aparece en Primera de Juan, el capítulo 1, también aparece en Primera de Pedro, el capítulo 5, en los versículos 1 y 5, y en Juan, cuando decíamos allí Primera de Juan, también está en Tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 1. Y esto también lo encontramos en Hechos, el capítulo 20, el versículo 17, Santiago 5:14. Esta palabra no difería en absoluto de los obispos o supervisores. La palabra anciano, que también es utilizada para pastor, junto con prevísteros, esto también se refiere a los obispos o a los supervisores. Ahora bien, los miembros, los 24 miembros del Sanedrín, como dicen algunos, o la corte celestial, sentados en tronos alrededor del trono de Dios, esto aparece en Apocalipsis, mire el número de veces. En el 4:4, 4:10, Apocalipsis capítulo 5, aparece en el versículo 5, 6, 8, 11 y 14. En Apocalipsis capítulo 7 aparece en el 11 y en el 13. En Apocalipsis capítulo 14 aparece en el versículo 3. Y en Apocalipsis capítulo 19 aparece en el versículo 4. ¿Cuál ha sido la gran interrogante durante todo este tiempo desde que estas palabras fueron escritas? He aquí la pregunta. ¿Quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? Esta pregunta aún no recibe un punto de vista unificado y además es que no es una tarea fácil determinar quiénes son los 24 ancianos que se menciona allí en el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 4. ¿Por qué es difícil esta tarea? Porque el texto solo se limita a decir que son 24 ancianos, pero no dice de dónde viene, no especifica de manera directa quiénes son, más solo especifica que son 24 y no dice por qué son 24. Tal vez si el Señor hubiese dado a Juan más información acerca de estos 24 ancianos, hoy en día tuviésemos esa respuesta y no hubiese tantos puntos de vista diferentes de quiénes son estos 24 ancianos que aparecen allí en Apocalipsis 4:4. Pues bien, no era tal vez interés del Señor dar una declaración clara, muy evidente, para definir estos. La palabra de Dios enseña que las cosas ocultas pertenecen a Jehová, Dios del cielo, mas las reveladas son para nuestros hijos, para nosotros y para nuestros hijos para siempre. También la palabra de Dios enseña que es gloria de Dios encubrir algo y que el hombre lo descubra. Que el hombre descubre estas cosas. Dios se glorifica cuando sus hijos tratan de entender, de interpretar, de investigar quiénes son estos 24 ancianos del Apocalipsis. En esta noche nosotros les vamos a dar las diferentes opiniones de quiénes son estos 24 ancianos que menciona allí el Apocalipsis. Los diferentes puntos de vista que se tienen hasta hoy de quiénes son estos 24 ancianos.
Pues bien, quiero decirles antes que Luis Berkhof, en su libro Principios de Interpretación Bíblica, dijo lo siguiente: cuando en el Nuevo Testamento se usan declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, se reconfirma la profecía. Así, la unicidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se manifiesta. Esto dijo Luis Berkhof en su libro Principios de Interpretación Bíblica. Ahora bien, Berkhof dijo que así la unicidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se manifiesta, mostrando además la gradualidad de la revelación de Dios para con el hombre. ¿Qué queremos decir con esto? Es importante que si queremos comprender mejor el libro de Apocalipsis, las revelaciones dadas por nuestro Señor Jesucristo a su siervo Juan allí, nos conviene estudiar, y esto de manera particular, cada uno de nosotros, lo que es el libro de Ezequiel, lo que es el libro de Daniel y lo que es el libro de Zacarías. Que junto al Apocalipsis, estos son los únicos 4 libros apocalípticos que tiene la palabra de Dios. 3 de ellos en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, Zacarías, y uno de ellos en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, la palabra griega que significa revelaciones. En Ezequiel 1:24 nosotros vemos sonidos, vemos estruendo de muchas aguas, y esto lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 1 versículo 15, en el 19:6. También en Ezequiel 1:26 hasta el 28, en Ezequiel capítulo 10 versículo 1, nosotros vemos de trono, hombre sentado, vemos arcoíris, y esto nosotros lo vimos en Apocalipsis capítulo 4, 2 y 3. En Ezequiel nosotros vemos en el versículo 5 y 18 del capítulo 1, 4 seres vivientes llenos de ojos alrededor, y esto aparece aquí en Apocalipsis el capítulo 4, versículo 8. Pero hay diferencias entre estos seres que vio Ezequiel, estos 4 seres, porque en Ezequiel tienen 4 alas, pero ya en Apocalipsis tienen 6, y esto lo veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de vista que se tienen en cuanto a quiénes son los 24 ancianos? Número 1, muchos dicen que estos 24 ancianos representan a los que creen que representan a órdenes sacerdotales del Antiguo Testamento, es decir, que son 12 sacerdotes del Antiguo Testamento o 12 principales profetas o las 12 tribus de Israel, junto con los 12 apóstoles, 12 y 12, 24. Hay otro que piensan que estos 24 ancianos representan a la iglesia en su totalidad, sin incluir a Israel. Y hay otros que piensan que estos 24 ancianos son 24 ángeles. Pues bien, nosotros vamos a ver algunos puntos de vista que nos van a llevar a alguna conclusión que usted puede entonces determinar con cuál de ellas se queda usted. Bien, la palabra de Dios, vamos a continuar con este versículo que sigue diciendo acerca de estos 24 ancianos. Los que piensan que estos 24 ancianos son representantes de las iglesias, de la iglesia de Cristo, que empezó en Hechos el capítulo 1. Estos creen con los siguientes argumentos, basados en estos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, nosotros vemos allí lo siguiente. La palabra de Dios dice que ellos estaban vestidos de ropas blancas. Si ustedes recordarán, en Apocalipsis 3:5, el Señor le dijo allí a la iglesia que los que vencieran serán vestidos con vestiduras blancas. Pero también vemos a Cristo en la transfiguración con
en Mateo 17:2 con vestiduras blancas. Vemos también a los creyentes en Apocalipsis 3:5 y a los ángeles en Hechos 1:10. Es decir, aunque estos ancianos están vestidos con vestiduras blancas, no significa que tampoco Cristo la llevaba o que los ángeles no pudiesen tener vestiduras blancas, porque tanto el hombre como Cristo como los ángeles aparecen en la palabra de Dios con vestiduras blancas. Otro argumento a favor de que son los representantes de la iglesia es que estos tienen corona en sus cabezas. La palabra griega utilizada allí para coronas es la palabra estépanos. Esto es, y esto lo hemos visto antes, es propiamente una corona, una guirnalda otorgada a un vencedor en los juegos atléticos como en los Juegos Olímpicos griegos, y la corona de victoria es entonces una diadema. Es decir, en el griego hay dos palabras para corona. Una es estépanos para los triunfadores en los Juegos Olímpicos, que es esa corona entretejida que se le ponía, esa corona trenzada como la que le pusieron a Cristo, esa corona de espina trenzada. Eso es un estépano. La corona real es la palabra griega diadema. Apocalipsis en el capítulo 4 usa la palabra estépanos. Estépanos es la corona de un vencedor. Los que dicen que estos representan a la iglesia están basados en estas coronas, además de las vestiduras blancas, porque nunca a los ángeles se le ve llevando estépanos, se le ve llevando coronas, o tampoco se le ve llevando diadema, es decir, la corona real. Entonces, estos argumentos apoyan de que estos son los representantes de la iglesia, porque son los vencedores. Y la iglesia, en el capítulo 2 y 3, el Señor dice: al que venciere. Además, nunca se ve a los ángeles utilizando coronas, sino siempre estas palabras se emplean para el hombre. A un Cristo con su estépano, a un Cristo con esta corona trenzada de espina, se utilizó la palabra estépano. Ahora bien, otro argumento a favor de la iglesia tiene que ver con la interpretación del pasaje. Nosotros leemos más adelante en Apocalipsis, el capítulo 5, que estos ancianos dicen en Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El asunto estriba aquí en este versículo. Este versículo dice: y cantaban un nuevo cántico. Solo los redimidos pueden cantar un nuevo cántico. El cántico que habla de redención, que habla de tomar del linaje de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Solo los redimidos pueden decir que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Que el texto dice: nos redimiste. Es decir, usa el pronombre posesivo para referirse a nosotros. Es decir, los 24 ancianos están diciendo nos. Eso fue para nosotros. Ahora, y luego dice: y reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, esa lectura del texto solo es apoyada por la mitad de los manuscritos existentes. La otra mitad de los manuscritos no emplea el pronombre personal en plural, de la primera persona del plural. No dice nos, sino que expresa: y cantaban un cántico nuevo, eres digno de recibir
el documento y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste reinos de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esto dice el texto crítico, la mitad de los manuscritos. Es decir, una mitad de los manuscritos emplean la primera persona del plural, nos, y otro no la emplean. Entonces, esto ha traído que no se llegue a una conclusión final, a una conclusión homogénea de que si se refiere a nosotros cantando los 24 ancianos, o si ellos están cantando o diciendo estas cosas, pero para otros y no para ellos mismos. Ahora bien, recordemos que la iglesia, este es otro argumento a favor de los que creen que los ancianos representan a la iglesia de Cristo, es que la iglesia jamás se vuelve a mencionar en Apocalipsis a partir del versículo del capítulo 4. ¿Por qué? Porque ya está en el cielo. Y si está en el cielo, pues entonces ya no vuelve a mencionarse más la iglesia en la tierra. También hablamos de las vestiduras blancas, de las coronas, y queremos ver lo que dice John Walvoord. John Walvoord opina que los ancianos no pueden ser ángeles ni pueden representar a Israel. Es decir, aquellos que creen que estos 24 ancianos son ángeles, esto no es posible, según John Walvoord. Y yo creo esto de que no es posible que sean seres angelicales. ¿Por qué? Por lo que dice John Walvoord. John Walvoord dice, ya que ninguno de los dos, refiriéndose a Israel y a los ángeles, al llegar al capítulo 4, aún no han sido juzgados ni galardonados. Israel en el capítulo 4 aún no ha sido juzgado. Cristo no ha venido todavía a establecer su reino milenial y por lo tanto esto no se ha cumplido. Los ángeles todavía no han sido enjuiciados, por lo cual se cree que estos no son seres angelicales según Walvoord, y yo creo esto porque esto tiene apoyo bíblico. Para Walvoord, solo la iglesia califica para ser representada por los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4. Ahora bien, si somos serios en el estudio de la palabra de Dios, también tenemos que entender cuestiones hermenéuticas, tenemos que entender símbolos, y no porque nosotros nos inclinemos a algo, significa que tampoco vamos a ocultar la otra parte, que no podemos violar de todo estudio bíblico serio. ¿Con qué dificultad nos encontramos cuando creemos que estos son los 24 ancianos que representan a la iglesia? Esto es una cuestión hermenéutica. El texto da a entender que se habla de 24 ancianos en el sentido literal del vocablo. La palabra de Dios no dice que estos 24 ancianos están representando a nadie, sino que debe entenderse la palabra anciano allí como algo literal. Esto es algo literal. Son 24. Otra cosa, el contexto no da a entender que los 24 ancianos sean un grupo simbólico. Recuérdense que Apocalipsis, a partir de ahora vamos a ver símbolos, vamos a ver figuras. Pues bien, el contexto no da a entender que esto es un símbolo en representación de alguien. Esto lo podemos ver en el 5:5 y también en Apocalipsis 7:13. Cuando un anciano actúa de manera individual y habla con Juan. También vemos a Juan respondiéndole de manera individual a uno de estos ancianos, diciéndole, Señor, tú lo sabes. Ahora bien, los que creen que estos son seres angelicales se basan en que estos individuos habitan en el cielo, y que también el término presbustero es un término que denota un oficio de gobierno. Pues bien,
Esto no lo vemos en la Biblia utilizándolo para ángeles, sino lo vemos en la palabra de Dios utilizado para hombre. Por eso es que yo no me inclino a creer que estos seres son seres angelicales. Ahora bien, los seres angelicales, su responsabilidad es el juicio de supervisión, lo que creen en que son seres angelicales, y también se basan en el contexto que presenta un cuadro de la organización de la autoridad celestial. ¿Con qué concluyo yo? ¿Qué les puedo decir yo en cuanto a estas cosas que he estudiado? Si bien es cierto que la palabra de Dios no nos dice a nosotros quiénes son estos 24 ancianos, de hecho, este número no se vuelve a repetir, al menos que no se haga una sumatoria. Toda la vida hemos escuchado que son los 12 apóstoles más las 12 tribus de Israel. Otros hemos escuchado en otras ocasiones que estos representan a la iglesia. Y esto es un argumento muy fuerte de que representa a la iglesia, al menos que no se encuentre allí con el problema hermenéutico, que esto no es un símbolo, sino que debe entenderse de manera literal. Ahora bien, si estos ancianos, si la iglesia ya no se menciona más en el Apocalipsis, si estos ancianos están allí, si tienen ropas blancas, si tienen coronas, y el Señor dijo en Apocalipsis 2:10, yo te daré la corona de vida. También en Apocalipsis 2:26 y 27 el Señor le dijo, yo te daré autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 3:5 el Señor le dijo a la iglesia, serán vuestros vestidos con vestiduras blancas. En Apocalipsis 3:21 el Señor le dice, y le daré que se siente conmigo en mi trono. También esto lo vemos en Daniel 7:22, en Daniel 7:27. Particularmente yo prefiero inclinarme como que estos son representantes de la iglesia. Pero tenemos un problema hermenéutico que tenemos que resolver, porque estos son personas en el sentido literal, ancianos en el sentido literal, y no se habla allí de figura. Yo prefiero entender que la palabra estépano allí son aquellos victoriosos, esa iglesia victoriosa de Cristo que ha triunfado sobre el mundo, que ha sido coronada y que ahora va a juzgar al mundo, va a juzgar a los ángeles, como dice Pablo y como prometió nuestro Señor Jesucristo. Y que estos para mí son representantes de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué? Porque lo que coronas, lo que es autoridad sobre las naciones, las vestiduras blancas prometidas por Cristo, el sentarse con él en su trono, esto fue a la iglesia en base al fundamento de los apóstoles. Ahora bien, queremos decir que estos 24 ancianos están en el cielo y que aunque la corona de ellos, la palabra allí es estépanos utilizada para ellos, también es importante ver que el papel de estos ancianos allí es más bien un sentido de autoridad real. Aunque se usa la palabra estépano, también ellos están allí con coronas porque forman parte del trono del juicio de Dios. Es como decimos allí, eso lo vemos en el sistema estadounidense, hay un juez, este juez, allí hay quien acusa, una parte acusadora, hay una parte defensora, pero también están los testigos que toman las decisiones y el juez ejecuta. Esos 24 ancianos son estos testigos que busca la sala, estos que van a juzgar junto con el juez a el acusado para decir si es culpable o no. Esos 24 ancianos forman parte del tribunal, forman parte del juicio
Ellos están allí como esos fiscales que van a ayudar al juez a establecer el trono de juicio y de vigilancia inminente. Porque estos juicios son inminentes, al igual que la vigilancia. ¿Y por qué decimos vigilancia inminente? Bueno, si nosotros seguimos avanzando en el texto, vamos a encontrar que dice con coronas de oro en su cabeza, y luego vemos en el versículo 5, y salían del trono, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjense que el versículo 5 empieza diciendo, y del trono salían 3 cosas: relámpagos, truenos y voces. Bueno, los que son y han nacido en Atomayor saben que no es fácil estar en época ciclónica en Atomayor, especialmente los meses de julio, septiembre, por cuestión de los relámpagos y los truenos. Hay que vivir en Atomayor para comprender el miedo que esto infunde en la ciudad de Atomayor. Yo no he visto otra ciudad en nuestro país donde los truenos y relámpagos sean tan fuertes como en la ciudad de Atomayor. De hecho, allí los rayos han matado a personas. He visto cosas increíbles provocadas por rayos que no vamos a entrar en detalles en estos momentos, a pesar de ver personas muertas por rayo. Pues bien, aquí esto nos recuerda a nosotros que estos rayos, estos relámpagos, estos truenos, estas voces nos recuerdan a nosotros a Éxodo 19, a partir del versículo 16, que dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo Jehová a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Del trono salían relámpagos. El relámpago es producto de 2 nubes cargadas eléctricamente que chocan entre sí, y esto produce el relámpago. Los truenos son ese sonido que atraviesan las nubes cuando estas 2 nubes cargadas eléctricamente chocan. Como la luz es más rápido que el sonido, por eso vemos primero el relámpago y después el sonido. Siempre que usted vea un relámpago, espere el trueno, porque el trueno es el sonido que viene después del choque de estas nubes cargadas eléctricamente. Ahora bien, también hay voces. El Señor mandó allí al pueblo que se detuvieran al pie del monte. El Señor mandó a los sacerdotes santificarse. El Señor mandó que no traspasasen los linderos que Él había establecido, ni siquiera un animal,
porque iba a ser consumido por el Dios del cielo. Amados hermanos y amigos, este trono establecido en el cielo es un trono de juicio. Estos relámpagos, estos truenos y estas voces manifiestan no solamente el poder de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios, sino también su ira, su enojo, sus juicios. El juicio es inminente. Este es el trono del juicio. No estamos en presencia del trono de la gracia, sino del trono del juicio. Y los relámpagos, los truenos, las voces testifican a todo hombre hoy en día de que el juicio viene, de que nuestro Dios va a castigar el pecado, va a castigar todo hombre pecador, todo ser humano que no haya venido a Cristo para salvación de su alma. El juicio es inminente y estos truenos, estos relámpagos testifican de esa santidad de Dios. Esto testifica de que lo que viene no ha sido visto jamás por ningún ser humano. Y la palabra de Dios sigue diciendo: delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La palabra dice allí delante del trono, y esto lo veremos más adelante en otro estudio. Delante del trono es enopios, de enopión. Literalmente es el ojo de Dios. Esto es usado para describir cómo suceden todas las cosas bajo la vigilancia de Dios. Es decir, de acuerdo con su plan construido sobre su conocimiento absoluto. Estas 7 lámparas, el término ardían, más bien se puede traducir estaban ardiendo. Y estos 7 espíritus de Dios lo vimos en Apocalipsis, en Isaías 11:2, cuando hablábamos sobre esto. Pues bien, este no solamente es el trono de juicio, sino que es también un trono de vigilancia inminente. Todo esto está aconteciendo delante de los ojos de Dios. No hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni escondida que no haya de salir a luz. El hombre cree que Dios no le ve. El hombre cree que las cosas no ocurren ante los ojos de Dios. Dios está soportando con mucha paciencia los vasos de ira. Tú que pecas a escondida, Dios te ve. Tú que no has venido a Cristo, Dios te ve. Dios conoce tus pensamientos, tu corazón. Están tan claro como el día delante de su presencia. No te puedes esconder. Jamás podrá esconderte a la vigilancia inminente. El ojo de Dios lo ve. Todo está delante de él. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo delante de Dios. Amados hermanos, evitemos los pecados secretos. Evitemos los pensamientos malos e inicuos delante de Dios, porque Dios los ve. Evitemos hacer cosas ocultas. Antes bien seamos cartas leídas. Andemos de día, no como de noche a oscuras, porque los juicios vienen. El juicio del trono de juicio y de vigilancia inminente están en las manos de Dios. Todo está delante de su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dijo el salmista. ¿A dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿Te irá al fondo del mar? ¿Te irá al espacio? ¿Acaso no llena Dios el cielo y la tierra? La palabra de Dios dice que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos está desnudo ante los ojos de Dios. Por eso el trono de juicio también es de vigilancia inminente, porque Dios sabe todas las cosas que hacemos. Y aunque el creyente no puede ser
víctima de este juicio, por cuanto Cristo nos ha justificado para estar delante de Dios. Sin embargo, sí somos culpables cuando pensamos inicuamente, cuando cometemos pecados secretos, cuando no amamos al Señor, cuando no trabajamos para su obra. Y cómo no Dios nos va a confiar a nosotros lo real, lo divino, responsabilidades eternas, cuando ni siquiera estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Lo que hagamos aquí en la tierra, amado hermano, va a tener consecuencia futura. Lo que hagamos aquí en la tierra va a ser premiado o no en proporción con respecto al cielo. Si fuimos fieles en lo poco, también vamos a demostrar eso mismo allá en el cielo. Si en lo pocos fuimos infieles, ¿quién os va a confiar lo que es verdadero? Dijo Cristo. Si tú no amas a Dios aquí, si tú no sirves a Dios aquí, ¿cómo tú crees que Dios te va a asignar responsabilidades entonces en los cielos? Y tú, amado amigo, ¿qué tú harás para escapar del trono de juicio y de vigilancia inminente? Solamente viniendo a Cristo y aceptándole como Señor y como Salvador. Amados hermanos, temamos a Dios. Vivamos cada día delante de su presencia en temor y reverencia. Cuidemos nuestra salvación con temor, con reverencia, porque el Señor no juega. Y si el Señor castigó a Moisés, si el Señor castigó a David, si todo pecado tuvo justa retribución, no importa el nivel de confianza que un hombre haya tenido para con Dios, y si Dios castigó toda desobediencia justamente y drásticamente, ¿qué piensas tú que no hará Dios lo mismo contigo y conmigo si somos desleales e infieles? Si no multiplicamos nuestros dones y talentos, ¿tú crees que no vendrán consecuencias al que peca deliberadamente? ¿O que sí vendrán consecuencias? Por lo tanto, acerquémonos confiadamente ahora al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Dios les bendiga grandemente y pasen muy buenas noches. Amén. Ahora cantamos del himno Proclamo hoy que soy cristiano. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo,
sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Amante Dios y Padre Celestial, le damos las más infinitas gracias, mi Señor, porque a usted le ha placido que por medio de este canal, Jesucristo, Señor de todo, por medio de esta vía tecnológica, tengamos este servicio. Gracias por el mensaje de tu palabra. Le rogamos que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Señor, le damos la gracia por este estudio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias a los amigos, hermanos y familiares que estuvieron en sintonía a través de la plataforma de YouTube y el canal de la Iglesia Jesucristo, Señor de todo. Dios mediante, la cita es el domingo, ya de manera presencial, a partir de las 10 de la mañana. Sí, también aquellos que no podrán asistir, también estaremos transmitiendo en vivo el culto de adoración a Dios este domingo. Dios les bendiga, el culto ha terminado.